Hola, muy buenos días. Hoy vamos a tener la clase número 5 de elementos activos y en esta clase vamos a estar revisando el modelo de bandas de energía. Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a introducir el concepto de contactos entre diferentes materiales. Como repaso, el modelo de bandas inicia desde el átomo. El átomo de silicio tiene niveles de energía como el nivel 1, el nivel 2, y los electrones se acomodan dentro de las órbitas en estos niveles discretos. Esto ocurre en un material, en un átomo aislado, pero en un sólido los electrones se acomodan en bandas. Y las bandas, el origen de las bandas es que los niveles individuales ahora son muchos niveles, todos que caen uno sobre el otro. Habíamos dicho que el borde de la banda de valencia era el último nivel electrónico que tiene electrones formando enlaces. Entonces a temperatura 0 Kelvin la banda de valencia está completamente llena y conforme aumenta la temperatura algunos electrones van subiendo desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. Entonces aquí vamos a dibujar el modelo de bandas de energía para silicio. Lo que dibujamos son los bordes. Vamos a ponerles el nombre. Esta es la banda de vacío o el nivel de vacío. Esta es la banda de conducción y la banda de valencia. Y luego vamos a anotar las energías o las diferencias energéticas. En este caso tenemos la afinidad electrónica, que se escribe con la letra griega chi, que para el silicio la afinidad electrónica tiene un valor. Estas las encontramos en el formulario y para el silicio es 4.05 electronvolts. Aquí pueden encontrar las fórmulas en el formulario, donde tenemos 4.05 electronvolts para silicio de afinidad electrónica. Además necesitamos la energía de la banda prohibida, que en silicio esta energía tiene un valor de 1.12 electronvolts. Y se representa por esta distancia entre la banda de conducción y la banda de valencia. Este diagrama nunca cambia y se puede aprender de memoria porque estas bandas siempre son fijas. Justo en medio habíamos dicho que está el nivel de Fermi intrínseco. El nivel de Fermi está por aquí y vamos a colocar que es intrínseco porque es válido para materiales puros. Este sería el caso del silicio puro, donde el nivel intrínseco está exactamente en la mitad de la banda prohibida. Y aquí observamos que yo no puedo calcular el nivel intrínseco como un número fijo. No, esto no se vale. Lo que tenemos que hacer es referenciarlo con respecto a alguna de las bandas. Por ejemplo, desde la banda de conducción hasta la banda de valencia hay 1.12. Desde la banda de conducción al nivel de Fermi intrínseco existe una energía y yo puedo escribir esa energía en términos de diferencias. Entonces, un ejemplo es desde el nivel intrínseco hasta la banda de valencia. Y aquí tendríamos una diferencia energética que sería igual a la mitad de la banda prohibida. Esta distancia es la mitad de la banda prohibida. Por lo tanto, podemos escribir que es 0.56 electronvolts, que es 1.12 medios. Y lo mismo desde la banda de conducción hasta el nivel de Fermi intrínseco. La distancia desde conducción hasta el nivel de Fermi intrínseco
es 0.56 electronvolt. Dentro de la banda de valencia podemos dibujar los electrones que están enlazados. Estos electrones serían electrones enlazados. Y dentro de la banda de conducción, aquí podemos dibujar electrones libres, que los electrones libres son electrones que pueden moverse por todo el sólido. Y de esta manera tenemos el modelo de bandas de energía. Este modelo nunca cambia, siempre es el mismo para el silicio intrínseco. Y las posiciones de todas estas bandas son una constante. Ustedes se pueden aprender este modelo así como está de memoria, porque lo único que cambia en el silicio es el nivel de Fermi. Entonces vamos a poner un ejemplo. El ejemplo 1 dice: calcule la función de trabajo. La función de trabajo se define con la letra griega phi para los siguientes materiales. En primer lugar, para silicio intrínseco, luego vamos a calcular en silicio dopado con una concentración Nd igual a 5 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Y en tercer lugar vamos a calcular para silicio dopado con una cantidad de Nd igual de 5 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Y le vamos a agregar Na igual a 8 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Eso se llamaba compensación porque ahora tenemos más dopantes de tipo Na que dopantes de tipo Nd. Unos compensan a los otros y entonces este último material sería tipo P. El material A es intrínseco, el B es de tipo N porque tiene donadores y el material C es de tipo P porque tiene más átomos aceptores que átomos donadores. La función de trabajo se define como la diferencia entre el nivel de vacío y el nivel de Fermi, y en el diagrama de bandas está resaltada de esta manera. Entonces eso es lo que tenemos que calcular y se puede calcular con respecto a las bandas que están alrededor. Entonces vamos a copiar este diagrama y vamos a empezar a trabajar con la parte A, que sería silicio intrínseco. Okay. Y para silicio intrínseco el nivel de Fermi está exactamente sobre el nivel de Fermi intrínseco. Entonces ya este es el nivel de Fermi real del material, que está justo sobre el nivel intrínseco, y por lo tanto vamos a borrar y le vamos a llamar nivel de Fermi. De esta manera. Para calcular la función de trabajo, lo que tendríamos que hacer es sumar o restar con respecto al nivel de vacío. Entonces, desde el nivel de vacío hasta el nivel de Fermi, podemos calcular la distancia de la afinidad electrónica, que es chi, y a esa distancia se le puede sumar la diferencia entre la banda de conducción y el nivel de Fermi. Esa distancia ya habíamos visto que es la mitad de la banda prohibida. Entonces aquí podemos poner que es la banda prohibida dividido entre 2. Y con esto podemos colocar los valores numéricos. De manera que tenemos 4.05 electronvolts de la afinidad electrónica, 1.12 electronvolts entre 2 de la banda prohibida,
y ya podemos calcular la función de trabajo. Sería 4.05 más 0.56. El resultado de eso es 4.61 electronvolts. Ok, entonces en silicio intrínseco la función de trabajo la calculamos a pedacitos. Tendríamos desde el nivel de vacío hasta la banda de conducción una constante que es la afinidad electrónica, y después desde la banda de conducción hasta el nivel de Fermi la mitad de la banda prohibida. ¿Ya? Lo que tendríamos que hacer es sumar aquí este pedacito que es 1, este pedacito que es 2, y a esto le llamamos 1 y a esto le llamamos 2. Bueno, ahí estamos bien. Ahora tenemos que hacer este cálculo para el silicio dopado. En silicio dopado, ¿qué es lo que va a suceder? En silicio dopado vamos a poner la banda, el nivel de vacío, la banda de conducción, la banda de valencia y el nivel de Fermi intrínseco justo en la mitad. Entonces voy a ponerle los nombres a las bandas. Esto sería el nivel de vacío, la banda de conducción, la banda de valencia y el nivel de Fermi intrínseco. Ya, las constantes son las mismas que para el silicio puro. Entonces uno puede poner otra vez la marquita de la afinidad electrónica y el nivel de vacío. Esto va a ser chi, y esto es G. Pero en silicio dopado les decía que el nivel de Fermi sube. Entonces tendría que dibujar aquí una banda nueva que se llama el nivel de Fermi, que está por encima del nivel de Fermi intrínseco. ¿Sí, verdad? Y entonces tengo que calcular la distancia desde la banda, desde el nivel de vacío hasta esa línea. Esta sería la parte B de este ejercicio, que también se llama la función de trabajo, y lo vamos a calcular de este lado. Entonces este es un poquito más difícil. ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Yo puedo decir, la diferencia desde el nivel de vacío hasta la banda de conducción sigue siendo chi. ¿Verdad? El segundo pedacito es desde la banda de conducción hasta el nivel intrínseco, es G medios, pero ya me pasé, y entonces tengo que devolverme este pedacito. Entonces tengo que restarle la diferencia entre el nivel de Fermi y el nivel de Fermi intrínseco, que es la distancia entre Fermi y Fermi intrínseco, que es este pedacito número 3, que casi no se ve, pero sería eso. ¿Ya? Y entonces tengo pedacito 1, pedacito 2, y le resto esa distancia. Ahora, yo sé que bueno, las clases van muy rápido. Este pedacito se puede calcular y tenemos una fórmula para eso. En la última clase estábamos viendo cómo el dopado movía el nivel de Fermi y tenemos una ecuación. Entonces voy a ir a buscarla al formulario. En el formulario la ecuación para EF menos EI o para EI menos EF está por aquí.
¿sí? Y entonces una es para un tipo de silicio y la otra es para un tipo de silicio contrario, ¿verdad? En este caso la que nos funciona es, considerando que Fermi es una energía más alta que el nivel intrínseco, EF tiene que estar por delante de EI para que esto sea un número positivo. Y entonces voy a poner que es KT logaritmo natural de ND entre NI. Esto me va a dar un valor en electronvolts y esto depende del dopado. Entonces lo que estamos diciendo es que en un material dopado el nivel de Fermi subió y la cantidad que subió la calculo con esta fórmula. Sí lo vemos. Por lo tanto, vamos a poner que aquí la función de trabajo sigue siendo chi más eje medios menos, porque tengo que devolverme, y aquí le pongo kt logaritmo natural de nd entre ni. ¿Cómo vamos? Está muy enredado. Si está muy enredado, me levantan la mano y vuelvo a explicar, porque es complicado. Entonces, bueno, estamos haciendo este ejercicio. Voy a hacer un repasito. Estamos haciendo el ejercicio con silicio intrínseco, donde queremos sacar la función de trabajo. La función de trabajo se define como la diferencia entre el nivel de vacío y el nivel de Fermi. Y aquí en los diagramas, primero para silicio intrínseco, sabemos que las bandas, el nivel de vacío, la banda de conducción, la banda de valencia, siempre están a la misma distancia. Entre el nivel de vacío y la banda de conducción hay chi, que es la afinidad electrónica. Entre la banda de conducción y la banda de valencia está G. Y eso siempre es lo mismo. El nivel de Fermi para un material puro se sitúa exactamente en la mitad de la banda prohibida. Y entonces calculamos que la función de trabajo es chi más eje medios, porque es desde aquí hasta acá más la mitad de la banda prohibida. Entonces la primera fórmula está aquí a la izquierda. La segunda es para un material dopado. Entonces aquí dijimos que este es intrínseco, bueno, silicio intrínseco. Y este de aquí es silicio tipo N, porque está dopado con ND. El dopado lo que hizo fue subir el nivel de Fermi un poquito. ¿Y cuánto subió? Lo calculamos con estas fórmulas. Entonces sabemos que la función de trabajo va a ser desde aquí arriba hasta la banda de conducción es chi, que es el primer pedacito, más desde este lugar hasta la mitad de la banda prohibida es eje medios, y de aquí me devuelvo un poquito y por eso lo resto, y lo que me devuelvo es f menos e sub i, y aquí tengo la ecuación completa. Entonces ya podemos ponerle números. Vamos a ponerle los números y me queda 4.05 más eje medios es 1.12 entre 2 menos kt logaritmo natural de nd entre ni. Kt era la energía térmica, y se acuerdan cuánto valía a temperatura ambiente, si no se puede calcular, eran 26 milielectronvolts. Entonces vamos a poner 26 milielectronvolts. ¿De dónde sale eso? De que K es la constante de Boltzmann, 8.617 por 10 a la menos 5 electronvolts entre Kelvin, y T es la temperatura, que son 300, y esos dos números, bueno, la K está en el formulario, ¿verdad? Podemos buscarla aquí abajo. La constante de Boltzmann es esta. Teníamos otra, pero esta está en electronvolt entre Kelvin, entonces esta es la que usamos para cálculos en electronvolt. Esto lo multiplicamos por 300 y da 26 milielectronvolts por el logaritmo natural de la cantidad de dopado, 5 por 10 a la 14, entre la concentración intrínseca de electrones libres, que ¿cuánto era? 10 a la 10. Y con todo esto ya podemos calcular. Voy a hacer solo un paso intermedio, 405, 056, y eso que está ahí vamos a ver si sirve, porque le cambié la contraseña.
Sí, las funciones de trabajo es como lo más enredado que le podemos sacar a los diagramas de banda. No se pone más complicado que esto. Entonces, hay que hacer estos ejercicios a conciencia. Serían 26 milis por el logaritmo natural, que MATLAB es log de 5 por 10 a la 14 entre 1 por 10 a la 10. Son 0.2813. ¿Qué significa? Significa que el nivel de Fermi está por encima del nivel de Fermi intrínseco por esta cantidad, 0.2813. Esa es la distancia que hay entre estos dos pedacitos. Eso es importante porque en dispositivos semiconductores, por ejemplo un transistor, esa cantidad se controla con el dopado, entonces se controla en la fábrica. Me permite ajustar el voltaje de encendido de un transistor. Se llama el voltaje de umbral. Transistor es como un switch porque procesa unos y ceros. Todas las computadoras y el equipo actual trabaja con unos y ceros, y para encender y apagar un transistor yo necesito cierto voltaje. Eso lo puedo ajustar con estas diferencias de bandas energéticas, y por eso tenemos que estudiarlo tan a profundidad, ¿verdad? Es que cuando uno ve todo esto dice, ¿para qué me va a servir? Es para eso. Yo puedo ajustar algunos dispositivos, el voltaje de contacto de un diodo, el voltaje interno de un diodo. Uno dice, bueno, este diodo tiene 0.7 voltios, no sé si han escuchado eso. Todavía no hemos visto diodos, pero vamos a verlos en algún momento. Y uno dice, bueno, los diodos tienen 0.7, pero ¿de dónde sale el 0.7 voltios? De los voltajes de las bandas. Entonces, con esta teoría vamos a poder explicar los dispositivos semiconductores ya con un poquito más de detalle. Nos queda un ejercicio que sería la parte C, porque ya aquí tenemos, bueno, tengo que sacar el número al final, ¿verdad? No lo saqué. Serían 4.05, 0.56, 0.2813, 4.33, con dos decimales puede ser. Entonces, en silicio tipo N la función de trabajo es más pequeña que en el silicio puro. Y por consecuencia, en silicio tipo P la función de trabajo tiene que ser más grande que en silicio puro. Vamos a verlo. Entonces, en el C ya puedo bajar, ¿verdad? Un poquito. Esto lo copiaron. Para hacer la parte C, tendría que dibujar otra vez el diagrama de bandas, pero uno pues ya lo dibuja más rápido, porque ya lo hemos hecho varias veces. Después está Fermi intrínseco, tiene que estar justo en la mitad. Y después el nivel de Fermi, que es la única banda móvil. Tiene que estar por debajo del Fermi intrínseco. Y entonces le ponemos los nombres a las bandas: vacío, conducción, valencia, Fermi intrínseco y nivel de Fermi por debajo. Esta distancia también se puede calcular. Y entonces esta va a ser la 3, porque la número 1 es esta distancia y la número 2 es desde S hasta E sub I, porque es la mitad de la banda. Entonces, cuando calcule la función de trabajo, que es hasta aquí abajo, esto es la función de trabajo. La función de trabajo la podemos calcular como la afinidad electrónica, que es el pedacito número 1, más la mitad de la banda prohibida, que es el pedacito número 2, y ahora tengo que sumarle la diferencia entre E sub I menos E sub F con las letras en ese orden, porque E sub I es mayor que E sub F, ¿verdad? Y ese es el tercer pedacito. Entonces, bueno, ustedes pueden trabajar esto y me dicen cuánto es el resultado final de la función de trabajo.
Si ven que la diferencia es un signo, porque este es más, el pasado era menos. Y eso es porque esto es silicio tipo P. ¿Verdad? Entonces voy a hacerlo algebraico primero, porque este último pedacito era la ecuación que estaba en el formulario, ¿verdad? Es esta otra, EI menos E sub F, es KT por el logaritmo de NA entre NI. Entonces lo voy a apuntar. Pero este problema tiene dos tipos de dopado al mismo tiempo, porque yo les dije que tengo ND 5 por 10 a la 14 y Na 8 por 10 a la 14. Entonces, ¿qué pongo aquí arriba? No voy a poner 8, ¿verdad? No puedo poner 8, ¿por qué? Aunque sea el del problema, porque tengo otros ND que están atravesados. Entonces lo que tengo que poner es, al final, el dopado efectivo que quedó en la muestra. Yo sé que la muestra es tipo P porque tiene más NA que ND. Entonces aquí arriba tengo que poner el dopado efectivo. ¿Y cuánto es el dopado efectivo? En este caso es Na menos Nd, pero esta fórmula no es de memoria, ¿verdad? Es lo que hay más menos lo que hay menos. Y entonces 8 menos 5 es 3. Y con eso creo que ya pueden sacar el número, ¿verdad? Me dio 4,88. Buenísimo. Sí, son como 200 más que lo que daba para el intrínseco, porque en este caso es el intrínseco y un poquito más. Entonces vamos a sacar que phi son 4.05 más 0.56 más kt milielectronvolts por el logaritmo natural de 3 por 10 a la 14 entre 10 a la 10. Vamos a sacar 405 056 y el pedacito que falta. Son 0,268. Y sí, al final tiene que dar eso. Sí, 488. Entonces esa sería la respuesta. Sí les dio. Entonces, aquí hay muchas cosas que no son de memoria. Lo único que es de memoria es el diagrama de bandas, como qué va en qué orden. Pero las constantes están en el formulario. Entonces, chi está en el formulario, eje está en el formulario. Y lo que interesa es saber de qué tipo es el dopado, porque si el dopado es N o el dopado es P, entonces el nivel de Fermi es el que cambia. Y el nivel de Fermi es la única banda móvil de toda esa estructura. Ok, vamos a hacer otro entonces, ya sabiendo todo esto, pero vamos a hacerlo al revés. Voy a pasarme de página. Sí copiaron esto, ¿verdad? Creo que ya. Entonces el ejemplo 2 va a ser el siguiente. Calcule ND en una muestra
de germanio donde se desea ajustar la función de trabajo, y la función de trabajo tiene que ser, ya les digo, .36 electronvolts. Ese es el problema. Y no sé si quieren resolverlo un ratito. Sí, las constantes del germanio, voy al formulario. Deberíamos imprimir esto y traerlo. Las constantes del germanio están por aquí. Entonces, ¿se entiende el problema? Vamos a hacerlo al revés. Queremos una función muy específica y con las constantes del germanio y el dopado tenemos que acomodar la función de trabajo en ese valor. ¿Sí? ¿El modelo de bandos va a ser el mismo que el del silicio, no? Sí, van en la misma posición, en el mismo orden, entonces se puede dibujar exactamente igual, lo que cambian son los números. Entonces dibujamos igual, banda de vacío, banda de conducción, nivel intrínseco, banda de valencia. El nivel de Fermi tienen que ponerlo y el material va a ser de tipo N porque el dopado es ND, entonces el nivel de Fermi va por encima del nivel de Fermi intrínseco. Entonces hay que sabérselo, ¿verdad? Si el enunciado es solo esto, el proceso es poner las bandas y saber que Fermi va por encima de Fermi intrínseco. Entonces igual voy a ir dibujando yo las bandas, pero ustedes las pueden trabajar. Sería muy bonito hacerlo a escala, lo que pasa es que la afinidad electrónica es enorme y al final las bandas del germanio son muy chiquititas porque son .66. Entonces a escala queda un diagrama muy, ¿qué puedo decir? Quedaría muy pequeñito dibujar, excepto si uno usa una escala muy grande. Entonces aquí voy a poner banda vacío, banda de conducción, banda de valencia, Fermi intrínseco y Fermi. Está exagerado, ¿verdad? Y no está en escala, pero lo que importa es la secuencia. Entonces para esta quiero desde aquí hasta aquí la función de trabajo. Tendríamos que escribir una ecuación. La función de trabajo es la afinidad más la mitad de la banda prohibida, pero ya me pasé, ¿verdad? Porque la afinidad es este pedacito, después brinqué a la mitad de la banda y después tengo que devolverme, entonces tengo que restar SUF
menos E sub I, porque E sub F está por encima de E sub I. Después sustituyo la ecuación KT logaritmo natural de ND entre NI, y ahí sustituyo todo y despejo ND. Se puede hacer algebraicamente despejando todo, o se puede hacer en la calculadora directamente con Chipsolve. Entonces cualquiera de los dos es válida. No les voy a poner ahí todo el procedimiento, porque lo que importa, la calculadora es una herramienta, ¿verdad? Entonces ustedes pueden meter eso ahí y ponen ND es la X y la resuelven. Entonces usted dice por el método de Chipsolve. ¿Perdón? La banda prohibida, sí, porque es germanio, entonces es .66. Creo, pues estoy llamando, pues no sé, pero creo que da 4,68 por 10 a la 11. Ok, apuntémoslo por ahí. 4,68 por 10 a la 11. Sí, directamente de ND. Ajá. Puede ser. Lo que pasa es que entonces me inventé mal el problema. Ahora les explico por qué. La cuestión es que en silicio, perdón, en germanio. Es que me falta una constante, perdón. NI no es 10 a la 10, porque NI es 10 a la 10, eso es. NI es 10 a la 10 solo para... No, esta no es. Perdón, pero es porque me faltó información en el problema. En germanio, la concentración intrínseca de portadores es 2 por 10 a la 13. Me faltaron constantes. Entonces da 9,36 por 10 a la 14. A la 14, esa sí tiene sentido, porque el dopado es más fuerte que la concentración intrínseca. Por eso la otra no tenía sentido. Aquí el dopado es más fuerte que la concentración intrínseca. Ok. Podemos hacer un poco de álgebra, entonces vamos a pasar KT y paso phi a restar al otro lado. Después vamos a pasar KT a dividir. Esto es solo álgebra, es opcional. Entonces sería chi eje medios menos phi entre KT. Luego saco exponencial de los dos lados. Me queda que ND es igual a NI por la exponencial de todo eso. Y aquí le pongo los números. Entonces sería 2 por 10 a la 13 por la exponencial de 4.13 más 0.66 entre 2 menos lo que está en el enunciado, 4.36 entre KT, que son 26 milis. Y entonces ND ya está ahí para resolver. Da 9.36 por 10 a la 14. Y eso significa que con esa cantidad de átomos dopantes ajustamos las bandas del material para que sean exactamente lo que queremos. Aquí podríamos hacer más ejemplos sobre este mismo para calcular la conductividad de este germanio. Esto que en realidad son como dos placas de dopadas. Ajá. Y se utiliza para ver como la conductividad de un lado hacia el otro. Correcto. Un diodo es un pedacito de silicio de un tipo y un pedacito de silicio de otro tipo. Yo ajustando esto podría decir como con cuánta corriente puedo pasar de un lado al otro del diodo. Ajá. Usted puede decir
cuál es el potencial de contacto de su diodo para que el diodo encienda más rápido o para que el diodo bloquee un poco mejor. No se pueden las dos a la vez, pero se puede ajustar para poder escoger eso. Hay diodos de acción rápida que encienden como con 0.3 voltios, y hay diodos, los estándares de silicio son de 0.7, los diodos LED son de 2 voltios, entonces tienen sus potenciales internos. Calculémosle la conductividad a este pedacito de germanio. ¿Cómo hacíamos la conductividad? Era una fórmula, ¿verdad? Vamos a poner aquí ejemplo 3, o bueno, es el 2. Es el 2, pero vamos a agregar, calcule sigma para esta muestra. ¿Cómo hacíamos sigma? Vamos a buscar el formulario. En caso de duda, uno va y busca la fórmula. Sigma es una constante de arrastre. El problema es que necesitamos cuánto es mu E y cuánto es mu H para el germanio, porque también son diferentes. Entonces tendría que darles la movilidad de los huecos en germanio, que aquí no está. Vamos a buscarla en internet. Bueno, me la dio un chat, pero sí son los valores que recuerdo. Entonces mu n o mu e es 3900 centímetros cuadrados entre voltios segundo, y mu h son 1900. Eso no lo tienen que dar. Sí, porque eso no se puede saber de memoria. Entonces ustedes lo que pueden llevar es el formulario oficial, ¿verdad? Y las constantes estas raras, si les dijera es otro material, no sé, arsenio de galio, tenemos que buscar esas constantes en algún lado. Ok, entonces tendríamos que sacar cuánto es N y cuánto es P para un material que está dopado con ND igual a 9.36 por 10 a la 14. Podemos hacerlo aproximado o por la ecuación de balance de cargas, pero sabemos que las aproximaciones eran buenas, entonces lo vamos a hacer aproximado. Y entonces N es aproximadamente igual a ND. N es 9.36 por 10 a la 14. Y P es Ni cuadrado entre N por ley de acción de masas. Recordamos esto, ¿verdad? Es como de semana 1, no sé. Y entonces P sería 2 por 10 a la 13 al cuadrado entre 9.36 por 10 a la 14. Importante es que como es germanio, la constante ya no es 10 a la 10. Y entonces ponemos 2 por 10 a la 13 al cuadrado entre 9.36 por 10 a la 14, 4.27 por 10 a la 11. ¿Y para qué ocupamos N y P? Aquí se ve que N es mayor que P, entonces sigue siendo tipo N. Ocupamos para la ecuación. Y entonces aquí calculamos que la conductividad sería, puedo poner Q, a ver, Q lo saco a factor común y pongo N mu N o mu E, la fórmula dice mu E, que es la movilidad de los electrones, pero es lo mismo, más P
mu p. La idea es que tienen sinónimos, ¿verdad? Mu e se puede escribir como mu n y mu h se puede escribir como mu p y son lo mismo. Eso creo que no lo había dicho. Eso depende del libro. Pero sí, los n son los de electrones y los p son de los huecos. Y entonces Q es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. N 9.36 por 10 a la 14 por mu n 3900 centímetros cuadrados entre 8 segundos más P por mu h 1900. Sabemos que todo cancela porque todo está en centímetros y aquí está sigma, que sería este cálculo. Ay. Y se ve bien, 0.5849. ¿Y qué unidades tiene eso? La conductividad es qué tan fácil se mueven, ¿verdad? La resistividad estaba en ohmio centímetro. Esta está en Siemens entre centímetro. Entonces estos son Siemens entre centímetro. Esas unidades son de memoria también. Bueno, no sé si en el formulario vienen las unidades de... Creo que el formulario no tiene unidades. Sí, no. Y después uno podría decir, bueno, si queremos hacer una barra que mida 100 ohmios, ¿de qué tamaño tiene que ser la barra? Pero habría que ponerle algunas restricciones, no sé, por ejemplo el área, un tubito de no sé cuánta área que tenga 100 ohmios, calcule la longitud, ¿verdad? Yo puedo decir, si el área transversal es, no sé, 5 micrómetros cuadrados, calcule la longitud para que la resistencia sea 100 ohmios, entonces ahí buscamos las ecuaciones de resistencia. Pero sí se imaginan el problema. Lo puedo escribir también, vamos a hacer. Tenemos buen tiempo. Lo importante es que esta conductividad depende de la función de trabajo también, ¿verdad? Porque todo está relacionado. La función de trabajo yo la escojo con el dopado. El dopado me ajusta la conductividad, pero el dopado también me da un potencial interno. ¿Por qué hablo de potenciales en energías? Porque la diferencia entre las bandas es energía potencial. Entonces yo puedo decir que si entre el nivel de Fermi y el nivel intrínseco había cierta distancia, que en este caso la escogí para que diera 0.1, F menos I debería ser 0.1, eso está en electrón volt, pero para este ejemplo uno le quita el electrón y uno podría decir 0.1 voltios y estamos hablando de lo mismo. Hablar de energía y hablar de voltaje en estos diagramas es casi lo mismo, casi, ¿verdad? Pero sí podemos decir que estos son voltajes, ¿verdad? Las energías son energías potenciales, están referidas con respecto a los electrones. Bueno, vamos muy bien. Entonces lo que hemos hecho hoy es calcular el modelo de bandas para silicio puro, silicio tipo N, silicio tipo P, y después hicimos uno con germanio para ajustar la función de trabajo a exactamente lo que queremos. Hay otros materiales como los metales que tienen también una estructura de bandas de energía, pero en un metal, vamos a ver diagramas de bandas para metales.
Y entonces vamos a dibujar el diagrama del tungsteno. El tungsteno es un metal de la tabla periódica. Ya no me acuerdo del símbolo del elemento, hay que buscarlo. Pero los bombillos que usábamos antes eran de tungsteno. El filamento se calentaba porque por ahí pasaba corriente y donde se calentaba emitía luz y calor también. Los bombillos se calentaban mucho. Entonces los filamentos de tungsteno eran muy comunes. Para los metales lo que se dibuja es el nivel de vacío y se dibuja el nivel de Fermi, porque el nivel de Fermi es en promedio en donde está la mayoría de los electrones de ese material. Entonces en un metal no vamos a dibujar el resto de las bandas, porque también en un metal a veces las bandas están cruzadas. Lo que me refiero es que los electrones que están ya en conducción forman parte de la banda de valencia. Entonces la banda de conducción está por debajo de la banda de valencia y están como cruzadas. Y eso no importa, pero el nivel de Fermi es en promedio en donde están los electrones de un metal, más o menos. Y entonces el nivel de Fermi también está situado a una distancia que es la afinidad, la función de trabajo del metal. Entonces esta es la función de trabajo del metal, y para el tungsteno la función de trabajo tiene un valor constante que está en el formulario. Entonces voy a buscarlo. Dice que el tungsteno, aquí tengo función de trabajo de los metales, plata, aluminio, oro, cromo, níquel, tungsteno, 4.55. Ahora supongamos que a la par del tungsteno vamos a dibujar oro. El oro es un material costoso. Esto es nivel de vacío, perdón. Pero el oro se utiliza en la industria de fabricación de dispositivos electrónicos. Muchos de los componentes que tenemos directamente de las fábricas se soldan con oro. Y por ejemplo, para empaquetar un chip, yo puedo tener un procesador, ¿verdad? El procesador es una piecita de silicio que se corta de un disco más grande, que es la olea, y esa piecita de silicio tiene unos pads que son los contactos. Bueno, el procesador los actuales tienen 1700 pads, pero cada uno de esos padsitos tiene que ir conectado a algo. Entonces, bueno, si son circuitos más sencillos, digamos un chip, hay un integrado pequeñito, lo que hacemos es que soldamos con oro cada uno de esos padsitos, y son cablecitos de oro, y eso lo soldamos a un empaquetado más grande que puede ser plástico, y hacemos un dual inline package que tiene 8 patitas, por ejemplo, que esos son los que podemos meter en una protoboard. Entonces, dentro de los paquetitos, por ejemplo todos estos son chips, ¿verdad? Eso es una cajita plástica, pero adentro tiene un chipcito, y el chipcito está soldado con oro. Se ve más o menos así. Entonces aquí está el chipcito y están los cablecitos de oro. Esa soldadura la podemos hacer aquí en la escuela. Parece muy avanzado, pero en el laboratorio del primer piso hay equipo suficiente para empaquetar chips sueltos con cablecitos de oro. Sí. Tenemos buen equipo por aquí. Entonces, para todo lo que sea empaquetar, hacer chips, hacer circuitos integrados, está el lab del primer piso. Y bueno, es bien bonito. Entonces, vamos a ver cómo se ve el oro. El oro es un material que se usa mucho en la fabricación de este tipo de tecnologías. Tiene el nivel de Fermi más abajo que el tungsteno, y por lo tanto la función de trabajo del oro es más alta, más grande. Así. Los metales son muy importantes porque son el punto de conexión con el silicio, ¿verdad? Si yo tengo un pedacito de silicio y tengo que soldarle algo, posiblemente le soldo un metal.
Y entonces vamos a empezar a pensar que entre materiales diferentes, por ejemplo entre oro, tungsteno y todos los silicios que hay arriba, la función de trabajo es distinta para todos ellos, ¿verdad? Porque en el ejemplo pasado la función de trabajo del pedacito de germanio era 4.36, en estos son 4.55, 5.1. Esas son diferencias energéticas y el nivel de Fermi es en promedio donde está la mayoría de electrones del material, ¿verdad? Sabemos que para silicio y para germanio está en medio de la banda prohibida, pero entonces es una energía que por ahí tiene un valor, y es como una energía de referencia. Todas estas son energías de referencia. Entonces resulta ser que si usted toma un pedacito de tungsteno y un pedacito de oro y usted los pega, vamos a hacer lo que se llama un contacto, ¿verdad? Que sería el tema que sigue en nuestro plan de estudios. Entonces el contacto entre dos materiales, ¿verdad? Vamos a poner aquí, si estos dos materiales entran en contacto, lo que sucede internamente es que hay un movimiento de electrones ¿verdad? Como hay unos electrones que tienen más energía que otros electrones, los electrones van a buscar tener la misma energía en todo lado. Y ese movimiento de electrones alinea C tilde, es que como es creo que sí, que alinea los niveles de Fermi. Entonces lo que sucede es que como los niveles de Fermi son diferentes, cuando pegamos los dos materiales, los niveles de Fermi van a buscar estabilizarse y el nivel de Fermi va a quedar siendo uno solo. Entonces todas las demás bandas tienen que moverse para arriba o para abajo, para donde sea. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar estos dos materiales así como están, pero yo voy a bajar esta banda, la voy a poner exactamente en la misma posición del nivel de Fermi que está a la derecha y los voy a pegar. La posición horizontal, ¿se acuerdan? Bueno, el eje horizontal era la posición. Entonces eso es una barrita de cierta longitud pegada con otra barrita de cierta longitud. Y lo que aparece en medio es una gradita. Las graditas tienen que ser suaves. Entonces aquí voy a borrar y voy a poner que esto es una gradita suave. Ahí ya le pasé por encima lo que había escrito aquí. Así pude que ya. Entonces queda así. Esa gradita aparece hasta en el nivel de vacío, lo cual es un poco raro porque el nivel de vacío era 0. Entonces el problema es aquí cuál es el 0. Ya aquí no sé cuál es el 0, pero el tamaño de la gradita es un voltaje. Y entonces aparece un voltaje que vamos a llamar el voltaje del contacto. Vamos a ponerle BI por nomenclatura, porque después en el curso vamos a ver estos VBIs por todo lado. BI viene de polarización, en inglés es bias, pero por ahora no importa, es VBI, es el voltaje de contacto. Salud. Y para calcular esto tendríamos que poner el nivel de Fermi del oro menos la función de trabajo del oro menos la del tungsteno, que sería 5.1 menos 4.55. ¿Cuánto da esto? Son, hagámoslo aquí en la cálculo, son 0.55, y como tiene unidades de voltios, como la letra es voltaje, ahí tengo 0.55 voltios,
Resulta ser que esto es histórico porque en Italia, cuando estaban haciendo las baterías y estas cosas, ¿verdad? El que empezó con las baterías era Alessandro Volta. Y por ahí estaba Luigi Galvani, que también hacía experimentos con corriente. Luigi Galvani era, creo que era como médico de esto, bueno, no era médico, era no son psiquiatras, son fisiologistas, era como un médico de esas épocas. Y él hacía experimentos con unas ranitas que tenía, era una rana que él la diseccionaba y le hacía ahí experimentos, bueno, revisaba qué era lo que tenía la rana. Resulta que estaba en el laboratorio y tenía un scalpel, como unas pinzas, y él llegó a tocar la ranita con esas pinzas y la ranita se movió y ya estaba muerta. Y entonces, bueno, si no es un espíritu es porque las pinzas tienen algo, ¿verdad? Resulta ser que las pinzas estaban hechas de dos metales diferentes y entonces cuando él las agarró estaban cargadas con un potencial, ¿verdad? Era un voltaje. Que de hecho yo creo que así no fue como empezó la historia. La historia empezó con que él también estaba haciendo experimentos con los rayos y tenía un pararrayos por ahí. Entonces, cuando cayó un rayo, la ranita se empezó a mover y entonces él dijo, es que la ranita responde a la electricidad. Creo que en ese momento también lo que él decía es que como él llegó y tocó a la rana y la rana se movió, él dijo, es que los músculos de la rana son los que tienen la electricidad, no es la pinza, porque la pinza es solo una pinza. Al final nos dimos cuenta que era al revés y entonces a esto se le llama galvanismo, porque era Luigi Galvani ahí haciendo sus experimentos, ¿verdad? El galvanismo es eso, como los potenciales que obtenemos al poner, creo que esa es la definición, al poner metales diferentes, ¿verdad? Pero esa historia de Luigi Galvani sería chiva que la resuma una AI y entonces electricidad alemana, el experimento de la rana, fisiología es lo que es. Él demostró que las ancas de una rana ya muerta se contraían cuando tocaba a la rana por dos metales distintos. Lo que propuso fue la electricidad animal. No estaba tan equivocado, en realidad la rana se movió porque la pinza estaba cargada, pero sí se dieron cuenta que los animales reaccionaban a la electricidad y de ahí después empezaron a estudiar los nervios y todo lo demás. Y esto fue en 1780. Entonces la historia de Luigi Galvani pueden leerla, pueden decirle en chat que se la resuma, es muy divertido. Fijo, hay videos en internet también. Y listo. Okay, entonces, si tenemos dos metales diferentes, la explicación física de por qué dos metales diferentes tienen un voltaje es porque cuando entran en contacto, los niveles de Fermi son distintos. Y el nivel de Fermi de un metal es en donde se ubican los electrones de ese metal energéticamente. Entonces, si hay dos metales con energías diferentes, pues obviamente vamos a medir un voltaje. Y eso ocurre en todos los metales. Por eso también en electrónica no es tan fácil soldar un material con otro. Usted tiene un PCB de cobre y usted le solda oro y ya usted está haciendo un contacto ahí que tiene un voltaje, entonces se le va a precargar. Lo otro es que estos son 0.55 voltios, pero si usted pone una resistencia de cero, usted no tiene infinita corriente. ¿Por qué? Porque usted tiene los electrones contados adentro de su metal, ¿verdad? Entonces yo tengo un metal y otro metal y yo los pego y yo pretendo conectarle una resistencia y que pase una corriente ahí toda la vida. Eso no es una fuente ideal de voltaje, sino ya tendríamos la solución energética de todo el mundo, ¿verdad? Entonces usted tiene ciertos electrones, pero donde usted los hace circular a través de un medio externo, usted se llevó los electrones y no hay ninguna fuente que se los reponga, entonces se le gastó y el potencial tiende a cero cuando ya usted lo saca de equilibrio. Entonces son poquitos electrones, ese potencial funciona en circuito abierto, pero ya usted le conecta algo y se le apagó. Ese es el principio por el cual operan también sensores industriales de temperatura. Por ejemplo, hay unos sensores que se llaman termocuplas o termopares. Una termocupla, que bueno, esta cuestión de los AIs.
Es un sensor que funciona uniendo dos metales distintos. Usted pega los dos metales y usted los mete en un sensor, y eso es un excelente sensor de temperatura, porque la temperatura va a variar los niveles de Fermi de los metales, pero no por igual, va a variarlos diferente, y entonces el voltaje que usted mide es proporcional a la diferencia o al cambio de temperatura. Las termocuplas o los termopares se usan en la industria, entonces aquí en la fábrica de vidrio fijo tienen un montón de estos, porque los hornos de la fábrica de vidrio nunca se pueden apagar, nunca, jamás, nunca, porque pierden demasiada plata. Yo creo que si uno de esos hornos se apaga, tienen que parar la producción como una semana y limpiar el horno por completo. Entonces esos hornos de la fábrica de vidrio 24/7 están encendidos, no se pueden apagar. Y bueno, hay que controlarles de manera muy exacta la temperatura y así, ¿verdad? Pero estos son los sensores que se usan. Son dos piecitas de metal, algo tan sencillo como eso, y es excelente sensor. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que pasa si pegamos pedacitos de silicio juntos, y también vamos a ver lo que pasa si pegamos un silicio con un metal, que esos son los contactos que corresponde ver. Son un poco teóricos también, pero tienen que ver con estos diagramas, ¿verdad? Entonces creo que hoy calza muy bien el tema. Nos quedan ahí unos 20 minutitos para revisarlos. Entonces vamos a hacer, ya hicimos contactos de metal con metal, vamos a hacer contactos semiconductor con semiconductor. Pero tiene que ser uno N con uno P, porque si no, no es la gracia. Bueno, sí sirve N con N y P con P, siempre y cuando tengan energías diferentes, pero si los materiales tienen la misma energía, no pasa nada. Entonces, vamos a suponer que tenemos los dos que estábamos haciendo al principio, ¿verdad? Un silicio N con 5 por 10 a la 14 y un silicio P con 3 por 10 a la 14, para que vamos a poner un contacto de silicio N con ND 5 por 10 a la 14 con silicio P con Na de 3 por 10 a la 14. Esto es para que los números los podamos reciclar de los ejemplos que están arriba, porque si no hay que recalcular todo. Calcule el potencial de contacto. El potencial de contacto es el voltaje interno que se produce por la diferencia en las bandas. Es un voltaje, ¿verdad? Y entonces es el tamaño de la gradita. Entonces tendríamos que dibujar otra vez todos los diagramas de banda que teníamos anteriormente, pero vamos a dibujarlos aquí de nuevo sin escala. Entonces podríamos poner que empezamos del nivel de vacío para los dos tipos de silicio. Ese es el nivel de vacío. A este le voy a poner las letras a la izquierda y a este las letras a la derecha, para después poder pegarlos. Ya sabemos que en el eje horizontal siempre está la posición, entonces es una barrita de cierta longitud con otra barrita de cierta longitud y las vamos a pegar una con otra. Del nivel de vacío hasta aquí va a estar, por ejemplo, la afinidad electrónica. Entonces voy a dibujar la afinidad electrónica, después vamos a dibujar banda de conducción, banda de valencia. Vamos a dibujar Fermi intrínseco. Que no me quede torcido. Que me queda torcido. Fermi intrínseco tiene que estar en la pura mitad. Y para silicio tipo N, aquí es donde le pongo el lado.
Esto es tipo N y esto va a ser tipo P. Para silicio tipo N, el nivel de Fermi está por encima, y para silicio tipo P, el nivel de Fermi está por debajo. Entonces, después de esto, yo voy a acercarlas. Y observamos que aquí hay una gradita, pero el nivel de Fermi, les dije que cuando el material se une, los niveles de Fermi se acomodan y se alinean. Entonces lo que tenemos que hacer es que yo voy a copiar, los voy a pegar y voy a subir las bandas del silicio tipo P y voy a bajar las bandas del silicio tipo N hasta que el nivel de Fermi sea uno solo. Ahí. Y en medio tengo que hacer las bandas continuas, entonces aquí va una curvita suave, aquí también, debería ser continua, una función continua y derivable. Derivable quiere decir que no tiene picos. Mira que suavecita. Y el tamaño de la gradita es cuánto se movieron las bandas. Como yo tuve que moverlas y al principio tenía unos niveles, unas funciones de trabajo, la diferencia de las funciones de trabajo es lo que me da el potencial de contacto. Entonces sería la función de trabajo más grande, que es la del P, menos la función de trabajo más pequeña, que es la del N, que es el tamaño de la gradita. Se puede medir en la banda de conducción, en la banda de valencia, en el nivel de vacío, cualquiera, porque las diferencias son las mismas. Este es el potencial de contacto. Y entonces, según los cálculos que habíamos hecho al inicio, la función de trabajo del silicio tipo P era 4.88. Y la función de trabajo del silicio tipo N era 4.33. ¿Cuáles son las que se pegan? ¿Nivel Fermi intrínseco? El Fermi normal. Ajá. Entonces es esta que está como en magenta. Esto es Fermi y esto es Fermi, y esas son las que se pegan. Entonces al final le queda un solo Fermi. Sí, el nivel de Fermi es uno solo, los niveles de Fermi se alinean. Vamos a ponerlo aquí. Y tenemos la gradita. Esa gradita es el potencial de contacto y es el voltaje interno de un diodo. Ese es el diagrama de bandas de un diodo. 488, 433, eso me da 0.55. Por alguna razón todo me está dando 0.55 hoy. No siempre da 0.55. De hecho, en la fábrica lo que se hace es que se ajustan los dopados. Y ajustamos los dopados para que esto dé 0.7. Y de aquí podemos derivar una ecuación interesante. Y esta la voy a hacer yo demostrada. La idea es la siguiente: si VBI es la función de trabajo del silicio tipo P menos la función de trabajo del silicio tipo N, las funciones de trabajo las podemos calcular con las bandas. Entonces esto era chi más eje medios. En silicio tipo P tenía que sumar I menos EF, y a esto le resto chi más eje medios menos
EF menos EI. Según lo que habíamos puesto arriba, ¿verdad? Porque así las calculábamos, las funciones de trabajo. Entonces, chi se cancela con chi, eje medio se cancela con eje medios, y estas dos dependen del dopado. Entonces, E menos EF era KT logaritmo natural de NA entre NI. Y aquí me queda menos menos, entonces tengo que poner más. Y la segunda es KT logaritmo natural de ND entre NI. Y entonces finalmente yo puedo sacar a factor común el KT y pongo una suma de logaritmos. Una suma de logaritmos es el producto de sus argumentos. Entonces es NA por ND entre NI cuadrado. Y esa ecuación viene en el libro. Y esa ecuación me permite calcular el potencial de contacto de un diodo con los dopados de los dos lados. ¿Verdad? Entonces si yo digo quiero que el voltaje sea 0.7 exactamente, de hecho en un examen salió, quiero que el voltaje de contacto sea 0.7 y quiero poner 100 veces más ND que NA por una razón de costo. Los dopantes comunes pueden ser, por ejemplo, para ND arsénico y para Na galio. Lo que pasa es que el galio es carísimo, entonces quiero usar poquito galio, entonces puedo poner 100 veces más arsénico que galio, y entonces tengo una relación entre Na y ND de un orden de 100, y puedo hacer suficientes ecuaciones para despejar un potencial de 0.7. Hagamos ese ejemplo porque ese es muy educativo. Entonces era de un examen anterior. Entonces pongamos aquí ejemplo. Esto es un diodo, tiene un potencial interno y todavía no hemos explicado por qué conducen por un lado y por qué no conducen para el otro. Eso lo vamos a ver después, pero por lo menos las bandas están bien definidas y sabemos que hay un voltaje interno, que ese voltaje va a ser muy importante más adelante. Eso es un diodo. Bueno, este era el ejemplo 3, entonces estoy haciendo un ejemplo dentro de otro ejemplo, pero ustedes me entenderán. Este sería el ejemplo 4. Si se quiere ajustar VBI igual a 0.7 voltios usando galio y arsénico con la restricción de que el galio es mucho más caro, entonces hay que usar menos galio, entonces 100 veces más arsénico que galio. Calcule Na y ND. El diodo es de silicio. A temperatura ambiente. Entonces, una ecuación es que, por supuesto, 0.7 va a ser igual a todo eso, y la otra ecuación es que yo sé que tengo más arsénico que galio, y entonces ND entre Na es la razón, y ND entre Na tiene que dar 100. Bueno, tengo más en el numerador que en el denominador. Y entonces es un sistema de dos ecuaciones, porque la otra ecuación da 0.7. De ahí podemos despejar. Entonces VBI sería KT por el logaritmo natural, y aquí podemos poner NA, por ejemplo, y a ND le ponemos 100 NA. Profe, Ajá. porque es que se sabe que ND es hacer
arsénico y NA. Ah, eso es por la tabla periódica. Porque Exacto, en la tabla periódica están los del grupo 3, los del 4 y los del 5. El silicio está por aquí. El arsénico está al lado derecho. Y el galio está al lado izquierdo. Galio, y creo que aquí va el arsénico. Entonces, deberíamos llevar la tabla periódica también. Igual, la mayoría de dopantes que hemos usado en el curso son poquitos: el galio, el boro, el fósforo, el arsénico, y creo que esos son el aluminio. Pero sí hay que como aprenderse un pedacito de la tabla periódica, o sí deberíamos llevarla. Lo que pasa es que la tabla periódica es gigante, ¿verdad? Pero es una tabla que existe desde no sé cuál. Es mentira que no se encuentra en internet. En estas épocas de la información, llevar una tabla periódica sí se vale. Ya es conocimiento básico la tabla. Ok, y abajo va NI al cuadrado. Y entonces vamos a resolver que esto es 0.7, 0.026 voltios. Le podemos poner de una vez. Que de hecho, el problema del voltaje térmico, el problema de este voltaje de contacto, así como está, es que me da en electrón volts. Entonces yo lo puedo dividir entre la carga de un electrón para que me dé voltios. Y ese KT entre Q era el voltaje térmico, que es 0.26 voltios. Es nada más para que sea consistente con las unidades. Le acomodé esa Q, porque yo les dije, si hablo de energía en electrón volts, estoy hablando de voltaje en voltios, pero me sobra el electrón, ¿qué lo hago? Entonces tengo que dividirlo ahí. Pero la cuestión es que este de aquí es el voltaje térmico, que es lo mismo que la energía térmica. Entonces sigue siendo 0.026 voltios por el logaritmo de NA cuadrado por 100 entre 10 a la 20, y de ahí puedo despejar NA. Y eso se puede hacer en la cálculo. Ustedes lo ponen ahí y le dan shift resolver. Yo voy a hacer aquí rapidísimo. Ya son las 9. Pero porque es que entre la carga. Sí, porque lo que yo mido en las bandas es electrón volts, ¿verdad? Si yo mido aquí entre bandas, voy a medir electrón volts. Perdón. Eso es energía en electrón volts, que se puede pasar a joules. Yo lo que quiero es un voltaje. Existe una ecuación física que dice que la energía es la carga por el voltaje. Entonces, si yo quiero el voltaje en voltios, es la energía entre la carga. Y entonces, lo que estaba en energía en electrón volt, yo lo divido entre la carga y es nada más quitarle la E. Entonces, la energía térmica y el voltaje térmico son casi lo mismo. Y de aquí resolvemos que 0.7 es igual a 0.026 por el logaritmo natural de la x al cuadrado por 100 entre 1 por 10 a la 20. Esto me da un número rarísimo negativo porque estoy haciendo un solucionador numérico. Entonces tengo que ponerle un valor inicial de 1 por 10 a la 15 positivos y ya me da un número. Y vamos a ver cuánto es. 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Exacto, gracias. Son 7.02 por 10 a la 14. Y dije que ND era 100 veces más. Entonces son 7.02 por 10 a la 16. Y con esos dos dopados de un lado y del otro, en teoría debería tener 0.7. Y lo comprobamos porque 0.026 por el logaritmo del producto, 702 por 10 a la 16 entre 1 por 10 a la 20 da 0.7 exactos. Entonces ese es un ajuste que le hicimos al diodo con los dopados para que diera 0.7 internamente. Sí, ese fue un problema de un examen. Y me gustaría hacer una muy breve introducción de 5 minutos a un contacto entre un metal y un semiconductor,
que ese es el tema del jueves. Entonces, un contacto de un metal con un semiconductor también me da un tipo especial de diodo. Bueno, hay varias posibilidades, pero uno de los diodos que se puede fabricar se llama el diodo Schottky, que es un diodo especial que tiene un símbolo así, es como una S cuadrada, y es un diodo de acción rápida que se fabrica con un metal y un semiconductor. Entonces, para este podemos poner nivel de vacío y nivel de Fermi de un metal. Y sabemos que aquí está la función de trabajo del metal, y del otro lado podemos poner un semiconductor, puede ser tipo N, por ejemplo. Entonces aquí habría que copiar toda la estructura de bandas y el nivel de Fermi de este semiconductor. Hagámoslo tipo P. Bueno, es que por escala, si quieren no lo copien porque esto es imposible de copiar, y después nada más toman la captura y se la llevan, porque después hay una presentación que tiene un montón de grafiquitas de estas, que yo creo que esa sí no nos queda otra que hacerla con presentación porque son demasiados dibujitos. Entonces esta es la función del semiconductor. Lo que decíamos es que también los niveles de Fermi son lo que hay que alinear. Y entonces, cuando alineamos todo, vamos a subir las bandas del silicio. Ahora es importante, si yo estoy moviendo las bandas del silicio para arriba, el potencial es negativo. Y eso significa que este material se me va a cargar de manera negativa. Va a haber una carga negativa por solo el hecho de subir las bandas, porque está recibiendo electrones. El metal no se mueve porque se supone que un metal es equipotencial, tiene el mismo potencial en todo el metal. Por eso es que un cable, no importa la longitud, no se pone, que si uno le pone un voltio, tiene un voltio en todo el cable. Es verdad, no funciona tan bien en largas distancias, pero un metal es equipotencial. Entonces subimos las bandas del metal, del semiconductor, y lo siguiente que tendríamos que hacer es ya juntarlos. Queda un solo nivel de Fermi, pero como subimos las bandas hay una gradita. En realidad tenía que hacerlo para abajo, tenía que hacerlo con silicio P y ya me equivoqué. Soy muy chafa, porque en teoría para este contacto las bandas tengo que bajarlas un toquecito nada más. Okay, eso es silicio N. Silicio N tenía esto por encima. Perdón, por eso les decía, esto copiarlo a mano es un dolor de cabeza.
y también es que ya lo estoy haciendo en carrera. Entonces, si el nivel de Fermi está por encima, yo tengo que bajar las bandas, y donde bajo las bandas y se estabilizan, me queda una gradita. La gradita que queda, se las explico mejor después, pero queda una curvita así para arriba. Queda un solo nivel de Fermi. Y aquí, de la banda de conducción al nivel de Fermi del metal, queda una gradita. Y aquí podremos seguir con conducción. Entonces, esto que está aquí se llama la barrera Schottky, y esto que está aquí se llama el voltaje de contacto. Y esa gradita, esa deformación que para un lado es diferente que para el otro, es lo que me permite que este contacto conduzca de un lado para el otro y para el otro no. La banda de conducción funciona como un lugar donde van los electrones, y uno se los imagina como si fueran un líquido. Entonces, para que pasen a la izquierda tienen que superar esa gradita, pero esto es como ¿verdad? Es muy fácil pasar la gradita para la izquierda, porque pues uno llena y entonces se fluyen para la izquierda. Pero si voy para el otro lado, tengo una barrera que es como una represa, entonces le cuesta muchísimo pasar electrones que vienen aquí con poca energía y no pueden pasar hacia la derecha. Y entonces pasar electrones de izquierda a derecha no es posible, pero de derecha a izquierda sí se puede con un voltaje más pequeñito. Lo vamos a estudiar con más paciencia, hoy está carrereado, pero es un contacto que tiene una forma muy característica. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar estas cosas. Esta es la introducción a este contacto, pero lo vamos a ver con más cuidado la clase que sigue. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Entonces nos vemos.